Le comentaba a mi esposa, hermanos, que temas como estos, o pasajes como estos, uno se siente muchas veces tentado a traer mucho contenido para explicarlos. Yo les recomiendo, hermano, en un consejo particular, que usted pueda meditar y leer comentarios y comentarios sobre estos textos que son versículos excelsos para el cristianismo, pues hablan directamente de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje, mis hermanos, se encuentra después de lo que ya hemos leído, en lo cual el apóstol Pablo ha comenzado a trazar todo su argumento. En primer lugar, ya hemos dicho que el apóstol Pablo jamás visitó la iglesia de Colosas, sino que fue a través de uno de sus discípulos llamado Epafras, que es fundada esta iglesia. Y Pablo escucha de Epafras cómo esta iglesia ha ido creciendo, ha ido madurando y que tienen un verdadero amor por Cristo, pero también un verdadero amor, mis hermanos, para con sus hermanos que son hijos de Cristo. Y el apóstol Pablo está verdaderamente contento, está verdaderamente gozoso junto con los hermanos de que esto así sea. Pero Pablo no se queda ahí, sino que les dice que ellos deben de ser llenos del conocimiento del Señor, y precisamente en los versículos anteriores, en el versículo 13, se nos habla la razón del por qué los colosenses pueden ser llenos de este conocimiento, y es por la obra de Cristo. Vea lo que dice el versículo 13, el cual de Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado, ¿quién? Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, la identidad que caracteriza al cristiano es alguien que ha sido redimido. Y precisamente después del versículo 14 entramos a lo que muchos teólogos o muchos eruditos han hablado que fue un himno o un poema que el apóstol Pablo escribe en esta porción de la carta. ¿Por qué, mis hermanos? Porque a diferencia de lo demás, hermano, esta explicación toma de muchos textos como Proverbios, Éxodo, toma de Génesis, hermano, para expresar la creación, el gobierno y la soberanía que tiene Cristo por sobre todas las cosas. Pero ellos, hermano, tienen que recibir precisamente estas palabras porque se encontraban en un lugar, sí como cristianos, pero en una zona cultural bastante peligrosa. ¿Y a qué me refiero, mis hermanos? Bueno, porque ellos estaban en un lugar donde había muchas formas de pensamiento de quién era Cristo, de quién era Cristo. Y era una iglesia, hermano, que podía ser tentada a pensar ciertas cosas que Cristo no era. Una de las herejías que se pretende eran las que peligraban con hacer caer a los hermanos de Colosas, era lo que se conocería más adelante como el gnosticismo. ¿Y qué enseña esta herejía? Bueno, ellos dicen que Dios es bueno, pero la materia es mala. Es decir, el Espíritu de Cristo es bueno, pero lo físico es malo. Ellos decían que Jesucristo era meramente una serie de emanaciones descendiendo de Dios, es decir, no era Dios para ellos y siendo menos que Dios. Una creencia que más adelante, hermano, llevó a negar de Cristo su verdadera humanidad y que aún había conocimiento que podía ser más elevado que las Escrituras. Por supuesto, mis hermanos, el gnosticismo fue catalogado como una herejía. Pero esto debemos de considerar, hermano, porque si nosotros al leer las palabras del apóstol Pablo no creemos en lo que dice el apóstol Pablo acerca de Cristo, mis hermanos, entonces tenemos un serio problema. ¿Quién es Cristo, mis hermanos? La respuesta a esta pregunta podría resumirse en dos caminos al final de la vida. Aquellos, hermano, que consideran a Cristo como un hombre adelantado a su época, no sé si tú has escuchado eso, o un revolucionario que fue importante en la historia. Muchos otros solo ven a Cristo como un maestro que dejó un legado que se debe de compartir con la humanidad. Muchos consideran a Cristo incluso un personaje inexistente, sino un ser mitológico.
Sin embargo, debemos de considerar algunas cosas importantes. Y es que el apóstol Pablo en esta porción de la carta no presenta a Cristo, mis hermanos, como un maestro más, ni presenta a Cristo como un hombre sorprendente. Pablo presenta a Cristo, mis hermanos, como el causante, sustentador, razón de todo lo creado, ya sea la tierra, la humanidad, el cosmos mismos, hermano. El cosmos mismos. Así que nuestra comprensión de la vida cristiana y de la salvación dependerá inevitablemente de entender y saber quién es Cristo, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si nosotros creemos que Cristo es simplemente un hombre extraordinario, entonces nuestra fe no descansa en Dios, sino en un hombre. Si Cristo es solamente un maestro, entonces necesitaríamos simplemente aprender sus enseñanzas. Si Cristo es únicamente un ejemplo moral para nosotros, solo bastaría con imitarlo. Sin embargo, mis hermanos, si Cristo es quien Pablo presenta aquí en este pasaje, estamos delante de algo infinitamente más grande. Más grande. Es por ello que el apóstol responde a lo que muchos han dicho, como dije anteriormente, como un himno o un poema que exalta a Cristo por sobre todas las cosas. La comprensión de quién es Cristo, mis hermanos, es un asunto, amigo, que define tu eternidad. Que define tu eternidad. Porque esta misma pregunta, hermano, fue dicha a los discípulos de Cristo. Acompáñeme por favor a Mateo 16, 13 al 15. Mateo 16, 13 al 15. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Parecidas las respuestas que daban a lo que hoy en día se dice de Cristo, ¿no? Él les dijo: ¿vosotros quién diceis que soy quién? Yo. Respondiendo, versículo 16, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta, mis hermanos, es una declaración que se fundamenta en el pensamiento que tenemos acerca de Cristo. El apóstol Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le estaba diciendo Pedro: tú eres Dios. Tú eres Dios. Si esta declaración, mis hermanos, no es el fundamento del pensamiento que tengamos acerca de quién es Cristo, tenemos un serio problema. Porque si no miramos a Cristo con la identidad que Él tiene, entonces, mis hermanos, siendo el primogénito, superior, absoluto, verdadero Dios, entonces tenemos un gran problema en nuestra eternidad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si no creemos esto de Cristo, entonces no hay eternidad segura, no hay una vida nueva, no hay un perdón de pecados, mis hermanos. No hay. Vana es nuestra fe. Así que, mis hermanos, que el Señor nos ayude a comprender esto que vamos a estar estudiando. En primer lugar, hermano, tenemos que ver qué dice el apóstol Pablo en el versículo 15 hablando de Cristo. Vayamos por favor a Colosenses 1:15. Él dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En primer lugar, hermano, tenemos una declaración excelsa por parte del apóstol Pablo que comienza en este versículo. Y la hallamos inmediatamente de lo que Él nos ha enseñado, donde agradece el amor de los corintios hacia Cristo, donde habla de una nueva piedad que tiene, una verdadera piedad que tienen ellos. Sin embargo, en el versículo 2, el apóstol Pablo dice: con gozo dando gracias al Dios y Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. En este versículo final, mis hermanos, tenemos una declaración maravillosa que posiciona a Cristo como el causante de una vida redimida y perdonada de sus pecados. Es decir, que la razón por la cual un cristiano ha sido perdonado
vive una vida santa delante de Dios, es porque precisamente nuestro Señor Jesucristo ha obrado en él. Otra parte de la Escritura nos dice que si pues nosotros hemos muerto, hemos resucitado juntamente ¿con quién? Con Cristo, mis hermanos. Es decir, la nueva vida que tenemos hoy, hermano, es razón de que Cristo mismo ha resucitado. Por eso el apóstol Pablo ha dicho que a través de Cristo hemos tenido redención por su sangre, pero también el perdón de los pecados. Sin embargo, mis hermanos, la razón de esta vida transformada, de que podamos santificarnos, es Cristo, su obra y su persona. Pero ¿quién es este Cristo, hermanos, que hace posible que los hermanos en Colosas e incluso nosotros podamos amarle, servirle, que amemos a nuestros hermanos e incluso, mis hermanos, que tengamos una esperanza? Bueno, Pablo responde directamente diciendo de Cristo que Él es la imagen del Dios invisible. Esta declaración, hermano, que Pablo destaca, no habla acerca de la obra de Cristo, si pone atención, sino que el apóstol Pablo está hablando de la persona de Cristo. Por ejemplo, mis hermanos, si yo les dijera que habláramos de un personaje histórico de México, regularmente en las escuelas te hablan de lo que tal persona hizo. Es decir, cuando nos hablan tal vez de Benito Juárez, se nos habla de Benito Juárez que hizo tantas cosas, hizo reformas, hizo muchas cosas que se pueden hablar de él. Sin embargo, es muy raro encontrar un tratado que nos hable de la persona de Benito Juárez. ¿Quién era Benito Juárez? ¿Qué le gustaba a Benito Juárez? ¿Qué cosas practicaba Benito Juárez? ¿Cómo era como esposo? ¿Cómo era como padre? Etcétera. No se nos dice nada de ello. Sin embargo, el apóstol Pablo no quiere que nosotros en esta porción entendamos simplemente lo que ha hecho Cristo. ¿Por qué? Porque ya nos ha dicho antes que en Él tuvimos redención por su sangre y perdón de pecados. Sino que aquí, hermano, el apóstol dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor habita en una luz inaccesible. Inaccesible, es decir, el hombre común, la criatura creada, no puede estar delante del Dios 3 veces santo, precisamente por su estado perfecto en potencia, gloria, poderío y todo lo que Él es. Ahora, si nosotros no podemos estar delante de ese Dios, tenemos un gran problema, hermano. Porque el hombre fue creado para tener comunión con ese Dios. Y cuando leemos Génesis, hermanos, se nos ha hablado que nuestro Dios en ese huerto tenía comunión con nuestros primeros padres, pero al caer ellos, ¿qué ha pasado? Se perdió la comunión y son expulsados del huerto. ¿Dónde queda esa comunión? ¿Dónde Dios va a hablar a su pueblo? ¿Dónde Dios se va a comunicar? Bueno, siempre ha habido una forma en la cual nuestro Dios se ha revelado a la humanidad, a cierto grupo de personas. ¿Cómo tenían comunión en el Antiguo Testamento con Él? Bueno, a través de la dirección que Dios había dado en los lugares santos como el tabernáculo. Y aún así, ninguno más que el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, mis hermanos. Nos ha hablado por los profetas también, pero ¿sabes qué? Los profetas morían, los profetas terminaban. Entonces, ¿cómo esta comunicación iba a seguir siendo llevada a cabo si no teníamos a alguien que nos mostrara quién es Dios? Bueno, precisamente para eso vino Cristo. No tenemos, hermanos, simplemente una declaración donde se nos dice que Cristo es parecido a Dios, sino que tenemos por parte del apóstol Pablo una expresión que afirma que Cristo es la imagen perfecta, la semejanza exacta de Dios y que Cristo mismo es la misma forma de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que Cristo es Dios, hermano. Que Cristo es Dios. Esa es la afirmación correcta. La palabra griega, mis hermanos, que se traduce así como imagen, es la palabra griega eikon,
y puede referirse, mis hermanos, a una representación, a una imagen o semejanza, pero en este contexto tiene un sentido mucho más profundo. Lo que Pablo nos está diciendo aquí, mis hermanos, es que Cristo es la revelación perfecta de Dios, porque comparte plenamente la naturaleza divina del Padre. Otra vez. Cristo es la revelación perfecta de Dios porque comparte plenamente la naturaleza divina del Padre. A Cristo, mis hermanos, no se ha reducido en él ninguno de sus atributos. Sí, nuestro Señor Jesucristo se ha encarnado y físicamente nuestro Dios está en el cielo. Cristo está en el cielo. Pero es tan omnipresente que aquí mismo está también. Nuestro Señor Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. Acompáñenme a Hebreos, mis hermanos, capítulo 1, versículo 1, donde se nos habla de un panorama mucho más excelso acerca de esto. Aún, hermano, todas las formas de revelación que había en el Antiguo Testamento eran medios falibles que podían interrumpir esa perfecta comunicación que no había con Dios a causa del pecado. Pero precisamente esos medios que Dios había hecho para comunicarse con nosotros eran insuficientes. Y precisamente el autor de Hebreos nos dice en el versículo 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces en muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. ¿Quién nos revelaba a Dios en el Antiguo Testamento? Los profetas. Cuando Moisés como profeta dice cómo debía ser el tabernáculo, lo hace como un profeta diciendo, esto deben hacer si quieren acercarse a Dios. Esto deben de hacer si quieren tener perdón de sus pecados. Deben de santificarse, deben de sacrificar estos animalitos. Aarón se tiene que vestir de una manera, su carácter debe de ser tal, el pueblo se debe de conducir de tal manera. Es decir, nos revelaba parte del carácter de Dios, de su santidad y de su gloria. ¿Por qué? Porque un hombre común como tú y como yo no podíamos estar delante de él. Sin embargo, mis hermanos, el autor de Hebreos nos dice que de muchas maneras se habló por los profetas a los padres. Pero vea lo que dice en el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, mis hermanos, nuestro Dios es un solo Dios en tres personas. Para que lo podamos comprender, esta es la economía de la Santa Trinidad, mis hermanos. En esta Trinidad tenemos al Padre, tenemos al Hijo, que es eternamente engendrado, y tenemos al Espíritu Santo. Y los tres son el verdadero Dios y único Dios. Cuando entonces vemos aquí, hermano, se nos habla de un papel que tiene Cristo dentro de la redención humana. En estos postreros días se nos ha hablado por el Hijo y se nos dice que Cristo ha sido constituido como heredero de todo, pero también que Cristo es la razón por la cual el universo fue creado. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo era aquel que era el mensajero de Dios, aquel por el cual las cosas habían sido creadas? Bueno, porque Cristo es Dios. Es Dios. Y el autor dice, el cual siendo. Esto no se está refiriendo al pasado, como si fue. No, Cristo es. Cristo siendo el resplandor de su gloria, y utiliza una palabra bien interesante cuando se refiere a él, y la imagen misma de su sustancia. Y la imagen misma de su sustancia. Es decir, lo que está diciendo, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo, es que al describir a Jesús de esta manera, dice un autor, Pablo enfatiza que Cristo es tanto la representación como la manifestación de Dios. Por lo tanto,
Cristo es completamente Dios en todo sentido. La humanidad o la encarnación no disminuyó en nada su deidad. La encarnación no disminuyó en nada su deidad, mis hermanos. Él es plenamente, o como dice el credo niceno, verdadero Dios, verdadero hombre. Amén. Amén. No, mis hermanos, Cristo no simplemente se parece a Dios. Por ejemplo, nosotros fuimos creados a imagen de Dios, Génesis 1, 26 al 27, ahí lo leemos. Eso significa que nosotros de alguna manera, mis hermanos, reflejamos de manera derivada ciertos atributos de Dios como criatura, pero de manera imperfecta. Dios es amor, se nos dice en primera de Juan, y nosotros amamos, pero ¿sabes qué? Nuestro amor es imperfecto, porque está viciado con el pecado. Nosotros podemos llegar a airarnos y aún, ¿sabes qué? Nuestro enojo es un enojo pasional. Esto nos separa completamente. Ninguno de nosotros, ningún ser humano puede reflejar la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque es imperfecto y a causa del pecado. Pero Cristo, mis hermanos, no es una criatura que simplemente refleja a Dios. Él es la imagen del Dios invisible en un sentido único. Pablo está afirmando, mis hermanos, aquí algo muy sublime. Que el Dios invisible se hace conocido perfectamente en la persona del Hijo. ¿Quieres conocer quién es Dios? Conoce a Cristo. Porque Él lo revela plenamente. Esto explica por qué Juan puede decir: a Dios nadie le vio jamás. Nadie, mis hermanos. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, Cristo, le ha dado a conocer. Ahora, en segundo lugar, hermano, en primer lugar leímos que el apóstol Pablo está hablando que Cristo es la imagen del Dios invisible. Pero inmediatamente, y regresemos, si se ha movido un poquito de ahí, al versículo 15, Pablo dice que Cristo es el primogénito de toda creación. Ahora, los testigos de Jehová, en un muy mal entendimiento que es herético, han mencionado que este texto nos dice que Cristo es el primer ser creado y por eso es el primogénito de toda creación. No, mis hermanos, recordemos que el apóstol Pablo era un judío que conocía perfectamente las tradiciones que venían desde el Antiguo Testamento, y la primogenitura, mis hermanos, no tenía que ver inmediatamente con la forma en la que una persona llegara a esta tierra. ¿Por qué o a qué me refiero? Tenemos el panorama de Jacob y Esaú. En orden de nacimiento, ¿quién era el primero? Esaú. Sin embargo, a través del engaño de cómo lo hace, su padre bendice a Jacob. Y ya no vuelve a bendecir a Esaú, y él había sido primero. Es decir, la bendición o la preeminencia se revelaba en nombrar a alguien con la primogenitura. Por eso, mis hermanos, no se nos está hablando de Cristo como uno que fue creado de una manera primera. Cristo, mis hermanos, no fue creado porque es semejanza y reflejo del Padre. Y obviamente que si Cristo tiene semejanza y reflejo del Padre, comparte con Él todas sus perfecciones. Y nuestro Señor es alguien increado. Nadie lo creó, mis hermanos. Nadie lo ha creado. Dios es plenamente perfecto en potencia y gloria. Y Cristo comparte todos esos atributos. Si lo vemos así, entonces, nosotros podemos decir que Cristo entonces, o afirmar que Cristo no fue creado, mis hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir las palabras del apóstol
Pablo? Bueno, cuando se habla de la primogenitura, mis hermanos, se está expresando de Cristo la preeminencia en el rango de todo lo creado. Es decir, Cristo es primogénito en el sentido de preeminencia, en el sentido de que Cristo posee derecho, posee herencia por sobre toda la creación. Por sobre toda la creación. Es decir, ¿quién es el dueño del cosmos absoluto? Cristo. Cristo. ¿Queremos entender mejor esto? Bueno, vayamos nuevamente a Hebreos, hermano, y leamos la forma que expresa el autor sobre esto. Ya se nos ha dicho que a Cristo, y aquí podemos cambiarle de algún sentido para entender, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo. Ahora, ¿por qué Cristo puede ser constituido como heredero de todo? Bueno, porque Él es el primogénito de toda creación. Por eso Él tiene dominio y por eso constituyó heredero de todo, pero también se nos habla de algo. Y por quien asimismo, ¿qué? Hizo el universo. Y por quien asimismo hizo el universo. Por eso aquí en el segundo punto, mis hermanos, vamos a ver que Cristo es la razón, el sustento y el propósito mismo de toda la creación. Regresemos a Colosenses 1:16 al 17. Dice el apóstol Pablo: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pablo ya nos ha dicho que no se expresa de Cristo como una semejanza con el Padre, o no solamente nos ha hablado de su preeminencia, sino también Pablo nos dice de Cristo que Él es el agente sustentador y creador de todas las cosas, es decir, de todo lo que vemos, mis hermanos, y de lo que no vemos. El autor de Hebreos mismo, como leímos, nos dice que Cristo ha sido constituido heredero de todo y por Él se hizo todo el universo. Muchos, hermanos, tristemente expresan la idea de que Cristo solamente sostiene la creación. Y de hecho, toda la mitología griega y romana toma mucho de las escrituras para hablar de ciertas cosas. Y hubo un personaje en la mitología griega que se refería a Atlas. Atlas era un dios griego que fue castigado por Zeus y que él sostenía el mundo. Pero no crea que ese sostenimiento del mundo era como un privilegio porque Atlas fuera todopoderoso. No, era un castigo y él tenía que sostener toda la creación. Ahora, mis hermanos, Cristo no es como este personaje falso griego. Cristo no tiene que padecer para sostener la creación. Cristo no tiene que sufrir para sostener la creación. Él la sostiene plenamente en armonía, en perfecta gloria, todo lo que vemos. ¿Te enfermaste el día de ayer? A Cristo no le sorprendió. El día de mañana habrá un terremoto, a Cristo no le toma por sorpresa. Que un meteorito impactó un planeta, a Cristo no le toma por sorpresa en nada. Que una estrella surgió millones y millones de años luz de aquí, Cristo tiene en armonía todo. Cristo tiene en armonía todo. Es decir, Cristo, no debemos olvidar que el apóstol Pablo dice esto, en Él. En Él. Nuevamente dice el texto, porque ¿qué? En Él fueron creadas todas las cosas. Cuando Pablo dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, nos está enseñando, mis hermanos, que en Cristo se encuentra toda la creación en su fundamento, en su sentido, pero también en su propósito. Es decir, en nuestro Señor Jesucristo sostiene el mundo, también tiene sentido lo que hay en el mundo por Cristo, y aún hay un propósito en esta vida
por Cristo, mis hermanos. Cristo no es parte de la creación, sino que Cristo es aquel por medio de quien toda la creación llegó a existir y para quien existe, en Cristo. Si quisiéramos entender esto, en resumen, deberíamos de ver tres cosas. Número uno, en Él. En esta expresión se nos habla de que en Cristo la creación tiene su fundamento en Cristo y referencia en Cristo. ¿Hoy salió el sol, hermanos? Fue porque estaba la creación en Cristo. Hoy hay pequeñitos aquí que van creciendo y desarrollándose. ¿Cómo es posible que un pequeñito que era menor que el tamaño de un frijol en la panza de su mamita pueda llegar a ser un adulto grande tal vez? Porque fue creado en Cristo. En Cristo. En segundo lugar, hermano, tenemos que entender que también se nos dice Pablo aquí que las cosas fueron creadas por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Es decir, Cristo es el agente mediante el cual Dios crea. Mediante Dios crea. Vamos, acompáñeme a Génesis 1. Porque aunque no se menciona el nombre de Cristo, Cristo está presente en Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, mis hermanos, aquí plenamente se nos está hablando del Dios Trino. Y la actividad creacional, cuando Dios crea toda la tierra, el mar, el cosmos absoluto, lo hace la Santísima Trinidad en este momento. Y nosotros vemos que se nos habla del Espíritu que se movía sobre la faz del abismo. Pero llegando en el versículo 3 se nos dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, mis hermanos, más adelante se nos habla que Dios creó grandes lumbreras. Bueno, entonces ¿a qué luz se estaba refiriendo? ¿A qué luz se estaba tratando aquí? Bueno, mis hermanos, Cristo es el agente creador por el cual nuestro Dios emite palabra y las cosas son hechas. Y las cosas son hechas. Cristo, mis hermanos, es el heredero de todo porque en Él Dios el Padre constituyó el universo como su sabiduría y por quien además sustenta providencialmente todas las cosas mediante su acto divino. Mediante su acto divino. ¿Quién es entonces Cristo en la creación? Bueno, el Hijo es el modelo, el propósito en y por para quien fueron creadas todas las cosas en su realidad, en la economía creada. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, mis hermanos, por ello podemos ver que en la creación tiene el sello de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque la creación es lógica, en la creación hay armonía, en la creación hay bondad, en la creación hay belleza y hay completitud. Todo es perfecto en lo creado. ¿No me crees? Abandonemos un momento el celular y veamos las nubes un día, hermano. Es sorprendente, hermano. Cómo la luz puede pasar el universo para llegar aquí, reflejar en la tierra y dar esos colores tan maravillosos e impresionantes. ¿Por qué se puede ver esa maravilla de paisaje? Porque se creó mediante Cristo y para Cristo. En Cristo, mis hermanos, por eso en Cristo, en este pasaje que leímos, todo Génesis debe ser leído a la luz de su persona. Y por último, en esta porción, hermano, tenemos la razón y para quién es la creación. Ya hablamos, hermano, de que la creación es sostenida en Cristo,
Ya vimos también, hermano, que por medio de Él se creó todo. Es decir, es sostenida en Cristo, por medio de Él fue hecha, pero también se nos dice el apóstol Pablo que fue creada para Cristo. ¿Para quién? Para Cristo. Es decir, ¿quién es el propósito absoluto de que las cosas sean hermosas, perfectas, bellas en todo sentido? Cristo. Cristo, mis hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 16, la parte final, se nos dice que los cielos, lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando Dios dijo, hermanos, sea la luz, los animales, las montañas, Cristo ahí estaba y eran creadas para Él. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el momento más sublime de toda la creación no fue incluso cuando se creó todo. ¿Te hubiera gustado estar en ese momento viendo como un espectador cómo Dios, por el poder de su palabra, creaba todo? Eso era hermoso, hermano. Pero la razón de la creación, mis hermanos, la razón del cosmos, la razón de todo, es Cristo y su encarnación, hermano. Es Cristo y su encarnación. El momento más glorioso, sublime de toda la historia de la creación, de lo que venga, lo que vendrá, es la llegada del Dios verdadero a este mundo encarnándose. El concepto de tener una madre no fue creada para que tú y yo tuviéramos a nuestras mamás, eso es segundo, sino para que Cristo pudiera tener una madre y pudiera encarnarse. No fue creado en un gobierno donde hubiera reglas, hubiera sanciones, hubiera una constitución para que viviera simplemente ordenada la creación, sino para que Cristo naciera en un tiempo bajo la ley. Todo lo que vemos, hermano, en esta creación apunta al Mesías, hermano. Todo, hermano. No hay nada en el cosmos que no apunte a la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Todo le pertenece a Él y es para Él. Recordaba, hermano, y precisamente tomé esta cita de un famoso cantante cristiano, no mencionaré el nombre, pero plenamente puedo afirmar que es un hereje. En una de las introducciones de su música comentaba lo siguiente, y fíjese lo grave que es esto. Él dijo: han sido muchas las ocasiones en las que he sentido su amor y he escuchado su voz a través de la creación, diciéndome que todo lo creó para llamar mi atención y para conquistarme, para alegrar mi corazón. Mis hermanos, las nubes, los cielos, las cosas no fueron hechas para ti ni para mí. Nada, hermano. ¿Cuánta necedad hay en la gente diciendo, incluso cuando se llega a ir de vacaciones y llega a decir esta afirmación: ay, es que he trabajado mucho, me merezco estar ahí? No, hermano. Nosotros nos merecemos que el suelo se abra y nos trague directos al infierno por nuestro pecado. El único digno de disfrutar, de gozarse, de tener en plenitud absoluta la creación es Cristo. Las cosas, como dije, no fueron hechas para nosotros. Ninguna nos tiene a nosotros como propósito, hermano. De hecho, hay lugares que son inhóspitos en la tierra, jamás han sido explorados y ¿sabes qué? Jamás lo serán. Yo como me divierto de verdad a veces al ver algunos videos de científicos que afirman cosas del universo. Tal estrella está compuesta de esto, del otro, del otro. Nunca jamás la han visto ni la verán. Pero aunque haya lugares que jamás sean pisados por el ser humano, eso creado le da gloria a Cristo.
Hay animalitos que nunca los hemos visto ni los conoceremos y que aún son especies que el hombre no descubre. Bueno, aunque el hombre no los vea, esos animalitos le dan la gloria al Señor. Están ahí, hermano, en la creación, no porque los veamos, sino porque están hechos por y para Cristo. Ahora, mis hermanos, ya hemos visto, en primer lugar, que el apóstol Pablo nos ha dicho que Cristo es la imagen del Dios invisible, que tiene autoridad y soberanía por todo lo creado, siendo el primogénito de toda creación. Pero también ya se nos mencionó que el apóstol Pablo, que Cristo es sustentador de todo. Pero ahora cambia el argumento el apóstol Pablo porque se nos habla de la iglesia. Pablo está hablando en esta porción de la iglesia. En tercer lugar, se nos habla de una nueva creación. Vayamos, por favor, del versículo 17 al versículo 20. Note la línea argumentativa que tenemos en el versículo 17. Se sigue hablando de la obra y persona de ¿quién? De Cristo. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas, ¿en quién? En Él subsisten. Es decir, se nos ha dicho que lo creado, pero también, ¿qué nueva cosa subsiste en Cristo? Bueno, la nueva creación. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Aquí es precisamente, hermano, que el apóstol Pablo empieza a hablar de Cristo no solamente como el sustentador de la creación, aquella que fue afectada por el pecado, pero que sigue siendo hermosa, perfecta y se sigue sometiendo a Cristo, sino que aquí Pablo nos está hablando de que así como Cristo es sustentador de todo lo creado, también es sustentador de la nueva creación. En el versículo 14 que leímos se nos dijo que en Cristo teníamos redención por su sangre y perdón de pecados. Pero en el versículo 18 se nos dice que Cristo es la cabeza del cuerpo. Y cuando nosotros debemos de ver esto, hermano, la armonía que sostiene la creación sigue siendo parte del plan divino de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, mis hermanos, aunque la creación a causa del pecado no funcione como debería funcionar, a causa del pecado la creación misma le rinde culto a Dios. Pero que el mundo haya caído en pecado a causa de nuestros primeros padres, ¿deja a Dios sin un gobierno perfecto? No. Porque Él crea y hace posible una nueva creación. Y usted dirá, ¿qué? ¿Una nueva creación? Sí. Una nueva creación que inicia de una forma espiritual primeramente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas que nuevas. Por eso Pablo dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dice un autor, a la luz de lo antes dicho, Cristo, mis hermanos, no es un simple medio para conseguir la salvación de la humanidad caída. Mucha gente así cree y dice, Cristo es simplemente el medio para que tú vayas al cielo. No, mis hermanos. Cristo es el fin mismo de la humanidad, hermano. Él mismo, Cristo, es el don de la salvación y esta salvación se alcanza en y por Él y para Él. Lo mismo que hemos leído, hermano, de que todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Lo mismo sucede en nuestra salvación, hermano.
Nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, siendo nuevos, teniendo esta nueva creación, no para vivir para nosotros mismos, sino para cumplir perfectamente el propósito que la antigua creación no tuvo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes mirar allá afuera y dime cuántos hombres no aman a Cristo. Muchísimos, hermano. Hay huracanes, tempestades, y ¿sí sabes que eso es consecuencia del pecado del hombre? Hay personas que cultivan sus tierras y esperan recibir una cosecha y llega un hongo o llega un bichito y se come todo. La creación, ¿qué pasa con esto? Está desarmonizada, hermano. ¿Eso dice que Dios no sustenta bien su creación? No. Eso dice que Dios sigue siendo juez justo, castigando a la humanidad por su pecado. Pero nuestro Dios, en su infinita bondad, ha llamado a su pueblo a esta nueva creación, una creación perfecta donde el pecado ya no gobierna, mis hermanos. Una creación perfecta donde el pecado no gobierna. Acompáñenme a Efesios capítulo 2 y veamos cómo se nos habla de la condición en la que estaba el ser humano y que ahora en Cristo es completamente diferente. Completamente diferente. Ahora, aunque nosotros estábamos vivos o estamos vivos, sin Cristo, la palabra de Dios nos dice que estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. ¿Cuántos podían comer en esa condición? Pues yo podía comer, yo podía divertirme, yo podía hacer tantas cosas. Pero entonces, ¿qué estaba mal con esa vida anterior? Que no, mi propósito no era para Cristo, por Cristo y para Él. Era para mí. Tú vivías y yo vivía para mí únicamente. ¿Sabes por qué? Todas y cada una de las decisiones que tomamos antes eran sin Cristo. Sin Cristo. Nos deleitamos en el pecado, lo hacíamos sin Él. Lastimamos o engañamos tal vez a alguien que nos quería o algo así, lo hicimos sin Él. Fuimos orgullosos en esa vana manera de vivir, sí, lo hacíamos sin Él. Era para nosotros. Pablo por eso dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Pablo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y vea lo que dice en el versículo 3, entre los cuales todos nosotros vivimos en nuestro tiempo. ¿Con qué cosa? Bueno, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. ¿Dónde estaba Cristo? En ningún lugar. En ningún lugar. Pero aquí tenemos algo maravilloso. Algo que debe quebrantar nuestro corazón. Pero Dios. A Satanás y a los ángeles caídos, hermano, no les otorgó ningún perdón. ¿Y cuántos insensatos incluso han llegado a decir, ¿por qué no los perdonó? Es una insensatez ese comentario. Cristo, nuestro Dios eterno, justamente los ha condenado para siempre. Pero con nosotros no quiso hacer eso. ¿Sabes qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido justo? Que la creación caída hubiese sido un lugar en el cual deberíamos seguir viviendo. Sin ninguna bondad. A causa del pecado, cultivando espinas, abrojos y peores males. Pero Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, y aquí Pablo habla de una nueva creación, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué pasó? Nos hizo partícipes de una naturaleza divina.
Por eso, el apóstol Pablo menciona ahí en Colosenses que Cristo también hace posible que nosotros podamos tener una nueva naturaleza. ¿Sabes por qué? Porque ningún hombre en la historia ha muerto y ha resucitado. Porque ningún hombre puede tener poder sobre la muerte. Y no lo hagas claramente, pero dile a alguien en un panteón, ve a un panteón y dile, levántate. Nadie lo hará. Fuiste a un funeral, ve a esas cenizas y dice, levántense. No lo hará, jamás. Pero Pablo nos dice en Colosenses que Cristo es el principio, pero se nos dice aquí que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es el único verdadero Dios, pero verdadero hombre, que murió y resucitó. ¿Qué pasa con eso? Que Cristo hace posible que pecadores como tú y como yo seamos llamados a la vida nueva en Cristo. Por eso dice Pablo, ¿por qué es posible esto? Bueno, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Sin Cristo, nada. Con Cristo, más nada, todo. Mis hermanos, en razón de la encarnación, la naturaleza humana de Cristo posee una dignidad sin igual, una dignidad superior a todo lo creado y creable, por lo cual el hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una verdadera naturaleza humana, permaneciendo plenamente Dios y plenamente hombre, se convierte en el camino de su primicia como hombre redentor. Debía ser Dios quien viniera a salvarnos, pero también debía ser un hombre quien viniera a salvarnos. Y solamente podía ser la persona de Cristo. Su vida, obras, enseñanza, muerte, resurrección están revestidas de gloria. ¿Sabes por qué, hermano? Porque aunque el hombre cayó y todo lo demás junto con él, y que la creación fue sujetada a corrupción, a vanidad, la redención, hermano, la redención fue planeada antes de la fundación del mundo. Pues la redención, hermano, no fue creada en primer lugar para salvarnos. La redención fue trazada en primer lugar porque tenía a Cristo como el redentor del hombre y el consumador de todas las cosas. La redención trae a Cristo como la corona absoluta de la gloria de Dios. Nosotros somos consecuencia de esa redención. Notemos aquí, hermano, que el hombre jamás es el primer motivante de las cosas. Jamás. ¿Cuántos hombres han dicho o mencionado que ellos son la causa de Dios? Yo escuché a un hombre hereje mencionar desde un púlpito diciendo, hermano, Dios sufre por ti porque te necesita a ti. Mentira, herejía, blasfemia. Dios es armoniosamente glorioso en toda su plenitud. Y si no fuera de esta manera, que Cristo es la primicia en todas las cosas, hermanos, no habría salvación para nosotros. Si nos cambiamos de lugar y ponemos a Cristo como segundo, no hay una salvación posible en el hombre. Porque incluso la elección de cada cristiano antes de la fundación del mundo no fue por lo que habría de hacer, como muchos de nuestros herminianos dicen. Es que Dios vio que ibas a creer en Él y por eso te escogió. Mentira. Fuimos predestinados, escogidos, pero fuimos escogidos por la unión en Cristo. Es decir, el Padre, a la luz de esa obra, nos veía unidos ¿a quién? A su Hijo. Pero ahora,
Finalmente, tenemos que en este tiempo que nos queda en estos minutos, tenemos que tener una aplicación práctica. El apóstol Pablo ha hablado teológicamente en todo lo que ha dicho. ¿Qué aplicación podemos tener? Bueno, primeramente, hermano, el apóstol Pablo motiva a los creyentes para que puedan seguir viviendo una vida llena del conocimiento de Dios. Por eso ora por esto. Y este conocimiento precisamente es algo que Pablo ha informado a la iglesia, hablándoles de la naturaleza de Cristo, para que ellos puedan entender la gloria de su Señor. Hermano, que tú seas parte de la iglesia de Cristo habla de la obra gloriosa de una nueva creación en Él, hecha en ti. De que tú ya no eres la misma persona que nació en este mundo hace tantos años. Hoy eres parte de la nueva creación en Cristo. Tú y yo, mis hermanos, somos el resultado de la sabiduría plena de Cristo al hacer todas las cosas. Si bien la creación cayó bajo maldición y nosotros estábamos bajo maldición, hoy somos santos como Él es santo. Por eso, mis hermanos, debemos entender que estamos del lado correcto del camino. Allá la gente se burla, dice que el cristiano está loco. Nosotros simplemente deberíamos decir no. Yo estoy en Cristo. Y aunque el mundo se acabara, el mundo se cayera, vinieran a matarnos y todo, al morir en Cristo tenemos todo, hermano, lo que el mundo no tiene. Lo que el mundo no tiene. Por eso, la obra y persona de Cristo es algo que jamás nos debe de avergonzar, porque estamos en el verdadero Dios y en la vida eterna. Por lo tanto, mis hermanos, lo que debemos hacer es estar confiados en la certeza de la salvación en Cristo, pero también diariamente estar confiados en la victoria que tenemos en Él, porque ha vencido al pecado y ha vencido la tentación también. Hermano, no confíes en tus justicias jamás. Una pequeña gota de confianza en nosotros arruina todo el plan perfecto. Pero también quiero hablarte a ti que no tienes a Cristo. Hoy tú has pensado tal vez que la vida que tienes te pertenece, has tomado decisiones, vas a la escuela, trabajas, gastas tu dinero, es más, vives para ti. No olvides lo primero que ha dicho Pablo. Cristo es el dueño de todo lo creado. Aunque tú no tengas a Cristo como Señor, le sigues perteneciendo a Cristo. Tu vida está en sus manos. Él sustenta el aire que respiras, Él sustenta el cabello que tienes, la piel que tienes, el hambre que llegas a tener, la vista que tienes. Él sustenta absolutamente todo lo que tú tienes. Eres dependiente de Él en todo. Y si no te ha quitado nada de eso, es porque la misericordia del Señor ha sostenido eso. Pero ¿sabes qué? La segunda parte de lo que leímos habla de los cristianos, la iglesia, la nueva creación. Pero si tú estás fuera de esa nueva creación, no tendrás otra cosa que ver de Cristo más que verlo un día como el juez castigándote y pidiéndote cuenta de todos esos años que no has vivido para su gloria. Hoy comiste, te será por juicio. Tomaste agua, será por juicio. Tienes ropa que vestir, será por juicio. Respiraste, te será por juicio. Tuviste padres, te será por juicio. Tuviste ayuda, amigos, todo, casa, comida, toda la misericordia que puedes tener, te será por juicio. Una cuenta interminable. Y que justamente te mandará al infierno si no te arrepientes. Pero hoy te quiero llamar al arrepentimiento y a la fe en este Cristo que ha resucitado de los muertos. En este Cristo que da vida eterna a través de la fe en Él y el arrepentimiento. Cristo te llama a que seas parte de esa nueva creación,
a que tu vida sea transformada y puedas mirar con estos nuevos ojos, viéndolo a Él como la gloria, el poder, el todo del hombre. Por eso dice Cristo mismo que la vida eterna está en conocer a Dios y a Jesucristo. Ese es el acto más sublime en la vida del hombre, conocerle a Él. Si tienes a Cristo, tienes todo. Pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. ¿De qué lado estarás en la eternidad? ¿Sufriendo el castigo justo de Dios por los siglos de los siglos? ¿O estando en esa nueva creación con nuestro amado Señor por la eternidad? Medita eso, piensa en eso, pero ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Hermanos, vamos a orar.